Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros, a todos los que están a través de estos medios, por las diferentes plataformas. Si alguno está sentado, ocupe su lugar. Muchas gracias. Pasa a vosotros, mis hermanos. En este momento, pues, primeramente, pues, agradecemos a nuestro Dios, a nuestro hermano José Márquez, por permitirme estos momentos. Nuestro hermano Marcos, ayuda de la iglesia por la oración. Y así de esta manera entramos, mis hermanos, a la palabra de nuestro Dios en esta tarde, recibimiento de este santo día. Y en este tema, mis hermanos, pues yo quiero hablarles un poco de lo que es el arca de Noé, que fue el fin del mundo antiguo. Esta es la parte en la que vamos a centrar la palabra de nuestro Dios en esta tarde y vamos a hablar de ello para que hagamos pues alusión a esta parte muy importante, porque nosotros conocemos que el arca de Noé fue un salvavidas, pero realmente nuestro Dios no le dio la salvación pues a todos los que estaban en aquel entonces con vida. Había una razón, o una razón del por qué pues no se hizo así. Sin embargo, nuestro Dios pensó en un momento en terminarlo todo, pensó en que no iba a haber más vida sobre la tierra hasta que encuentra a Noé. Nosotros sabemos esta parte que es Noé el varón, al cual nuestro Dios haya como justo, un personaje, un ser vivo, entre todos los que estaban ahí, que hacía justicia delante de él, o que hacía lo justo, o lo bueno, lo grato. Entonces, por ello decide, juntamente con sus hijos, su mujer y sus nueras, pues darles la vida, preservarles la vida. Pero habría que buscar un cómo, un por qué. Bueno, perdón, el por qué es la forma de conducirse delante de él. Pero ahora, ¿cómo? ¿A través de qué? Entonces nuestro Dios le dice a él pues que se haga un arca, ¿no? En el cual iba a preservar la vida de ellos, pero que iba a haber al entorno de ellos, que iba a existir. Nuestro Dios al crear pues la humanidad, al crear al hombre, al darle vida, al ponerlo en aquel lugar del Edén, pues nosotros sabemos que en ese lugar Adán pues no participaba pues de una muerte no tal cual la tenemos hoy. No tenía eso en su vida hasta que surge lo que es ahora sí que el engaño, ¿no? Es un engaño hacia ellos a través de la mujer, y no sé, lo quita y lo pone uh, acá de este lado, ¿no? Ya lo saca de ese paraíso y lo conduce a la vida cotidiana que hoy tenemos. Pero tenía pues él las cosas, ¿no? Digamos, la tierra para sembrarla. No sé, le dice pues que ahora iba a ser a través de este esfuerzo que iba a conseguir el alimento, no como en el Edén, ¿no? Porque en el Edén estaba, y dice, pues él tomaba del fruto de los árboles que había ahí, pero no era como la labor que ahora iba él a tener con espinos y cardos. Ahora él iba a esforzarse para que la tierra fuera sembrada y tuviera um, el fruto, la comida. Pero también nosotros había creado diversidad de animales, ¿no? Había hecho muchos animales, los cuales ellos estaban alrededor de él, del cual pues también podía tomar para comer. Y marca nuestro Dios pues ciertamente lo que es el animal limpio, lo cual podía comer y lo cual no, y de lo cual le podía sacrificar también. Entonces, en nuestro Dios desde un inicio que sucede eso, estos animales pues tenían esas características con las que Dios los creó. Y desde ahí en ese entonces, nuestro Dios toma esta parte, lo van a sacrificar, pero puros limpios. ¿Por qué le recuerdo todo esto? Porque el momento de que nuestro Dios le va a dar la vida, lo va a salvar, lo va a preservar con su esposa, sus tres hijos, sus tres nueras, los ocho seres humanos que iban a sobrevivir, también para que sus circunstancias tuvieran la semejanza de lo que tenían en ese momento, tenía que preservar también la vida de lo que era el animal. Entonces, en el arca nuestro Dios le hace ver a él pues que tiene que salvar juntamente con él, ¿no?, animales, los cuales iban a también llevar ese continuo existir en un nuevo mundo, porque nuestro Dios ya no quería ese mundo de existencia perversa, lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? De ese sentir
malo y que todo era solamente pues hacer el mal, ¿no? Que el pensamiento era solamente, vaya, si lo pudiéramos poner ahorita a la mentalidad de una persona de hoy, podríamos decir que en aquel entonces hubo pensamiento como este de decir, yo no quiero esforzarme por obtener las cosas. Entonces, ¿qué hago? Pues me organizo, me preparo y, y robo, ¿no? Veo que la manera de cómo robar, entonces yo robo esto, lo llevo, lo vendo, obtengo economía, tengo comida, tengo subsistencia y no necesito afligirme. Entonces, puede ser uno de los pensamientos que existía en aquel entonces para avanzar en obtener cosas sin que te costaran mucho trabajo. Y era que, pues el continuo estarse robando unos a otros. Esa es una idea eh, muy personal, ¿no? Porque como dice que de continuo el mal, yo considero que también existía esta parte, ¿no? Que en muchas grandes cosas se corrompió el hombre y yo en lo personal pienso que una de ellas es esta. Y Dios dice pues que ciertamente el hombre no era para eso, ¿no? No debía de llegar a este sentir del continuo el mal, el mal muchas veces. Entonces, nuestro Dios obtiene pues entonces un pensamiento del cual él pues no quiere esto. ¿Por qué? Porque lo dice y quisiera que lo tocáramos. Ahorita vamos a ver ciertamente todo lo que nos habla en el Génesis, ciertamente así. Pero nuestro Dios quisiera que viéramos partes antes de ir allá. Dice, vamos a ver cómo dice Isaías en el capítulo 43. Veamos cómo se expresa nuestro Dios. Ciertamente, hay algo bien importante, ahorita lo vamos a retomar de lo que vamos a leer. Isaías 43. Vamos a retomar un verso en el capítulo en Génesis, pero ahorita vamos a ver Isaías 43 para dar una introducción a lo que pudiéramos. Ya el hombre, mis hermanos, tenía en esta parte pues algo muy bonito. Nuestro Dios habla de dice, ahorita vamos a ver la parte así, nada más leamos. Voy a leer el verso 7. El verso 7 nos va a decir, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Todos los llamados de mi nombre. Entonces, esta parte la podemos nosotros unir ciertamente con Génesis capítulo 4. Capítulo 4 de Génesis. Y lo vamos a unificar con esta parte para que vayamos comprendiendo un poquito esta situación que tenemos de Isaías 43, 7 y lo vamos a unir con el Génesis 4, 26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Entonces dice, todos los llamados, dice Isaías 43, 7, los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Entonces, hermanos, dice nuestro Dios, ciertamente esta parte así es, ¿no? Y todos esos llamados, ciertamente la humanidad entonces podríamos entender que nuestro Dios hizo al hombre para que fueran una honra para él, ¿cierto? Gloria mía los formé y los hice para que glorificaran a quién, pues a nuestro Dios, para que le dieran honra, le dieran gloria, pero esta es la realidad que ve nuestro Dios en el hombre, que no era así, que no era el deseo de él estar con Dios, no todos. Por eso estamos viendo lo que nos dice la palabra, porque entonces dice que no caminó con Dios, fue un hombre bueno. Entonces, ese hombre con la situación de alrededor, que había algunos que no, entonces empieza a separar. Bueno, tú eres de él, pero yo no, tú haces sus obras y yo no. Entonces, nuestro Dios
siempre ha hablado antes de que las cosas sucedan, antes de que pasaran, para que el hombre tuviera siempre una oportunidad de salvación. Claro, que hubiera una forma de acercarse a Él a través de las obras, de si estabas haciendo mal, cambiar. Fíjense, aquí mismo lo dice, el capítulo que tenemos de 43 de Isaías, versos 12, nos va a decir de esta manera. Fíjense bien. Dice, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ciertamente es palabra dicha al pueblo de Israel. Pero si nosotros tomamos el concepto de lo que está diciendo, vamos a hallar una gran verdad. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo, yo anuncié, primeramente anunciar. Y nosotros decimos creer, nuestra fe es que nuestro Dios le da palabras a Noé para que hable a toda esa generación. ¿Por qué? Porque se salve, porque ellos tengan una salvación. Pero dice Isaías, no, yo anuncié y salvé. Y si lo retomamos a lo que estamos viendo, ciertamente nuestro Dios anunció y salvó. ¿A quiénes? Pues aquellos hombres, los cuales, los que eran llamados de su nombre. Y a través de ellos hizo anunciar su palabra. Y dice, hice oír, ¿verdad? Hice oír, ciertamente sí. Entonces nuestro Dios anunció, salvó y se hizo oír. Sí, porque esto es lo que nosotros tenemos que nuestro Dios hizo en aquel entonces. Anunció a través de Noé para salvación de todos. Entonces los salvó a ellos, pero se hizo oír por cada uno de aquellos hombres, los cuales no quisieron estar con él. Entonces, por eso la salvación de estos 8 personajes que tenemos, ciertamente, él, hermanos, pues hizo esta parte. Dice, te leímos el 12, dice, aún, verso 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Es algo, mis hermanos, pues como un reto, ¿no? Nuestro Dios dice, bueno, yo lo hice. ¿Quién lo va a quitar? ¿O quién va a decir no? ¿O quién lo va a parar? ¿Quién lo va a detener? ¿Quién puede tener el poder y la majestad para decir lo que Dios hizo no va a suceder? ¿Por qué? Porque pues yo digo que no. Y porque yo estoy diciendo no se va a hacer. Cuando Noé, mis hermanos, mete a todos los animales van a él. Hay un caso que menciona la palabra de nuestro Dios al final del verso, ahorita lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver ahorita, ¿eh? Nada más como un preámbulo. Él dice que él cierra la puerta. ¿Quién va a abrir, mis hermanos? Cuando nuestro Dios ya decidió qué es lo que iba a hacer, se llega el día de hacerse, él cierra las puertas del arca. ¿Quién las iba a abrir? Muchos pudiéramos pensar o decir que muchos se allegarían al arca porque ven el peligro, porque ven el agua, porque ven todo lo que Noé les había dicho se ve cumplido en ese momento y que quizás muchos corrieron a quererse salvar. ¿Quiénes iba a abrir? ¿Acaso ellos iban a alcanzar a abrir la puerta con jalones y con ruidos y con todo? Pero vemos que si nuestro Dios cerró, como dice este verso, si Él hizo, ¿quién puede deshacer? Si Él cerró, ¿quién abre? Pues nadie. Si Él no abre la puerta, nadie la abre. Noé no iba a poder abrir por dentro, ni ellos por fuera, porque la puerta no la cerró hombre, sino la cerró el Dios viviente. Él la cerró, entonces no se podía abrir. Es, hoy, mis hermanos, una reflexión para cada uno de nosotros, ciertamente, que los tiempos se están cumpliendo y que los tiempos se van a cumplir. A Noé se le dio un tiempo de que pudiera él predicar la palabra en tanto que terminaba el arca,
En tanto que hacía, hablaba, no se quiso escuchar. Y cuando ya viene el tiempo, mis hermanos, del arrepentimiento, pues a veces ya es demasiado tarde. Y los tiempos que están ahorita, mis hermanos, nos están dando a entender que la venida del Señor Jesucristo ya está cerca, ya no tarda, para que nosotros tengamos el pensamiento de que, ay, nomás poquito esto y ahorita ya, y estemos, como dice Pablo, con un pie afuera y uno adentro. Entonces, no podemos nosotros hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que todo esto va a suceder y cuando nosotros queramos decir, Señor, pues yo está bien, este tiempo no te serví, pero acuérdate que hace mucho te serví, el Señor va a decir, no, no, el tiempo aceptable es todo el tiempo que nos dé el de vida, es todo el tiempo que nosotros tenemos para reflexionar nuestra vida y así acercarla a Él. Bien, hermanos, pues se dice que en ese lugar, mis hermanos, preguntamos a veces, ¿y cómo le haría Noé para meter tantos animales? ¿Cómo fue la situación? ¿Por qué tantísimos pudieron entrar? Se salvaron muchísimos, entre tanto animales que son animales chiquitos y grandes o insectos, no podemos decir la palabra, que eran insectos, y muchos animales grandes que eran como el tigre y todo ese tipo de animales que son depredadores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues fíjense que si nosotros vemos hoy un poco de la ciencia, porque así lo decía Daniel, ¿no? Que la ciencia iba a avanzar, nos damos cuenta que en la ciencia ha descubierto que los animales, cuando se sienten como en peligro, como un poco estresados. Dice que así los animales de presa, como el depredador, pueden habitar juntos, pero también ha descubierto que el animal hoy en día tiene miedo, tiene temor, y a ese temor y a ese miedo es el que huye, es el que se va, se aleja. Entonces, ¿por qué? Porque se siente en peligro, entonces huye. Entonces los hombres de esta ciencia dicen que este sentir en los animales fue lo que hizo que ellos pudieran llegar a esa arca sin que ahora sí que Noé los hubiera, vaya, hoy podemos decir, ¿no? Porque hoy a estos tiempos lo que es un acuerdo, un mecate, un lazo para lazar algún animal. Imagínense querer lazar un león en su bravez, pues sería algo complicado, ¿no? Difícil. Una chita, una pantera, pues sería bastante complicado. Animales que tienen cuernos, sería difícil. Pero dice la ciencia que ese miedo, que ese presentir de ese peligro que ellos tuvieron en ese momento, fue lo que los hizo que se llegaran allá. Y nosotros vemos que la palabra de nuestro Dios nos dice que pues todo lo que tiene espíritu de alma viviente, ¿no? Ha llegado al arca. Entonces, esa forma de ver nosotros la palabra de nuestro Dios nos hace entender que a través de ese espíritu nuestro Dios los guía, ¿no? Hacia aquel lugar. Y con ese temor, sin duda, que ellos tenían de saber, de entender el peligro en el que estaban, pues se llegan ahí. No ciertamente así, nosotros hoy entendemos que un animalito pues puede tener ese temor, ¿no? Como un perrito cuando lo amenazas, que como que se hace para atrás, baja sus orejitas, porque sabe que lo estás agrediendo y que le quieres pegar. Por alguna razón, ¿no? Que simplemente lo regañes, ¿no? No tanto que lo golpes, pero que le hables fuerte hacia él, siente estas palabras y como que le da y se echa. Entonces, entendemos hoy estas partes, ¿no? Y que sin duda estos animales, pues sí tienen ese sentir de dolor, ¿no? De aflicción cuando tú les haces algo. Entonces, hermanos, pues quisiera que antes que fuéramos hacia allá, damos unas palabras muy bonitas que nos va a decir San Juan en el capítulo 3, para que veamos, hermanos, algo muy especial. Primero San Juan capítulo 3. Dice, mis hermanos, San Juan capítulo 3, verso 10. Voy a leerle el verso 10, o que leamos si tienen ahí, pues ustedes están haciendo la lectura. El verso 11 también nos dice esto.
Dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, si nuestro Dios desde el principio ha notificado el amor que tiene Él hacia nosotros y que nosotros debemos de tener entre nosotros, y para que mantuviéramos una vida en paz, en armonía, debía existir amor. Entonces, nuestro Dios, cuando habla de sus hermanos, pues con Noé, de unas palabras muy, ¿cómo se podría decir? De angustia o de que sea como, como aquel personaje que ¿cómo se llama? No está contento ya con el otro, como que se decepcionó de él. Entonces le hace ver pues que ciertamente nuestro Dios no ve esto en ellos, no ve ese amor, todo lo contrario, ¿no? Entonces como que se sienten esas palabras de decepción, de decir, ¿sabes qué? No le veo bueno a eso, ¿no? No hallo en el hombre, claro, está hablando con Noé acerca del hombre, que no encuentra cosa buena en él, no encuentra un por qué seguirle dando vida. En él está todo, él lo es todo, él da la vida y él la quita y él sabe hasta dónde nuestros días van a llegar, pero cuando él ve esta situación, hermanos, como que sí, tal vez se pueda sentir un poco de tristeza, porque pudiera ser, mis hermanos, en un sentir de una persona que hace algo, ¿no? Que forma algo, y ese algo que él hizo, digamos, no gusta, no agrada, y aquello como que se decepciona él de haberlo hecho y lo desbarata. ¿Por qué? Porque ya no se dio lo que él pensó que quizás iba a ser bueno, y que las ilusiones que tuvo y todo lo que forzó en su ser para crearlo, para hacerlo, con ese amor que lo hizo, y se siente la decepción feo, y se siente hasta adentro, ¿no? Hasta las lágrimas de decir, pues no funcionó, lo que yo hice, fallé, no hubo esta parte importante, ¿no? En la reacción de aquello que yo hice, no es lo que yo creí que iba a hacer. Entonces es cuando se viene pues para abajo todo, ¿no? Es donde se desmorona la ilusión, el ánimo, la alegría, el gozo que sentiste en el inicio de que, mira qué bonito, ¿no? Mira esto, aquello, mira lo que hice, así, así, y salió bien, y mira, y al final se viene esa tristeza de desánimo, ¿no? De pensar que tenías ilusiones porque eso fuera bueno. Entonces, en esta parte, mis hermanos, pues quisiera que veamos estas palabras, y, y comentando esto, mis hermanos, pues encierra mucho sentimiento, ¿no? Por esto, porque ¿qué hubiese querido nuestro Dios? Que la humanidad no hubiera pasado por eso, ¿no? Que en su desenfreno, eh, podríamos decirlo, a lo mejor muy exaltados, loco del pensamiento del hombre, arrebató con él la vida de muchísimos animales también, que ya estaban en esa vida, y no pensó en eso. Él pensaba nada más como dice nuestro Dios, en lo suyo, y sin embargo, mis hermanos, pues, por culpa de, se arrasaron muchísimos animales, porque dice la palabra, ahorita vamos a ver un poquito de ello, ¿no? De cómo es que eh, se da todo ese suceso, mis hermanos. Dice entonces Génesis capítulo 6, les voy a invitar a Génesis capítulo 6. Y voy a leer, mis hermanos, del capítulo 6 del Génesis, el verso 9. Voy a leer unos versos de ahí para que veamos esta charla, ¿no? Esta plática, este comentar de nuestro Dios. Dice el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue
en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Vean, mis hermanos, el comentario, ¿no? Pero antepone a nuestro Dios la realidad que tiene la humanidad. Por causa de ellos mismos, la tierra está corrompida. ¿Por qué? Porque es como pleitos, contiendas, iras, todo lo que menciona Pablo que debemos de dejar en Efesios. Perdón. Nuestro Dios no ve camino para el hombre bueno, porque el hombre ni siquiera piensa en él y porque ni siquiera le aceptaba. Entonces nuestro Dios le dice a Noé: hasta aquí, el fin de toda carne ha venido, se acabó. Nuestro Dios dio un tiempo, pero dice nuestro Dios: no, ya no, porque ¿qué pasaba? Que las generaciones tras generaciones enseñaban a sus hijos a hacer lo malo, a la forma de vida que ellos tenían, de ser malos, de ser malos, a ser malos. Y una copia fidedigna que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios está en Sodoma y Gomorra. La perversión también que ellos llegaron a tener. ¿Por qué? Porque de continuo, generación tras generación, desde el más pequeño, dice la palabra de nuestro Dios, que Sodoma y Gomorra se había corrompido tanto que hasta los pequeños también estaban en el pecado. O sea, quiere decir que, por ejemplo, nosotros en este hogar estamos haciendo lo malo, nace nuestro hijo, nuestra hija, ¿y qué enseñamos? ¿Qué le enseñamos a ella, a él? A hacer lo malo. Entonces, nuestro hijo crece, se casa, tiene sus hijos y le enseña a hacer lo malo, generación tras generación, haciendo lo malo. Entonces, nuestro Dios le dice: no, no, ya no. O sea, ¿hasta dónde va a llegar la humanidad con tanta maldad? No quieren oír. Imagínense, mis hermanos, de ese mundo viejo, solamente 8 personas, 8 seres humanos se salvaron. Entonces, ¿qué tan mal estaría la tierra? ¿Qué tan mal estaría el pensamiento del hombre? ¿Y qué tan lejos habrán avanzado delante de nuestro Dios hacia el pecado? Pues mucho creemos, ¿no? De tal manera que nuestro Dios le dice: no, ya basta, hasta aquí, ya no, ya no lo puedo más, ¿no? Ya no lo soporto más, porque solamente están pensando en lo malo. Dice el verso 12, ¿no? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero ¿cuál era el camino? ¿Cuál era ese camino? ¿O de qué camino se está hablando? Porque lo que estamos viendo aquí es palabra que queda notificada, que queda escrita, porque nuestro Dios quiere que así quede, pero es porque Él ve que todo esto está siendo así. Entonces quiere decir que nuestro Dios a Noé le enseña el camino anterior, porque es lo que dice San Juan, ¿no? Que nos amemos, y este mandamiento es el que fue dado desde el principio. ¿Del principio de qué? Pues de la humanidad, ¿no? Que nos amemos unos a otros. El camino entonces de amarnos, de tener como hasta hoy pues decimos nosotros, ¿no? Que seamos personas respetuosas de los derechos de cada quien, de las posesiones de cada quien. Entonces, eso ya no existía en ellos. Nuestro Dios, pues, con toda
Ahora sí que con todo ese poder que tenía, pudo haberlos terminado de otra manera. Sin embargo, pues fíjense, aún cuando decide, en el verso 14 le dice a Adán: hazte un arca de madera de gómez, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Le da unas medidas, fíjense bien: 300 codos de largo, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. 300 codos de largo, 50 codos de anchura y 30 de su altura. Imagínense a él, mis hermanos, trabajando en esa obra, siendo como un carpintero, ¿no? Cortando árboles, sacando la madera, las tablas, todo lo que fuera. ¿Acaso se tardaría cuánto, mis hermanos? ¿Un mes? ¿Se tardaría haciéndola? Creemos que no, ¿no? Que fue un tiempo extendido. Todo ese tiempo que él está haciendo el arca es un tiempo como todavía de desfase, ¿no? ¿Para qué? Para que pudieran entrar, para que pudieran cambiar sus pensamientos al ver que lo que estaban haciendo. Entonces, aún con que veían ellos todo esto, aún así no dejaban ese camino, aún así no cambiaron, no quisieron dejar esto. Entonces, pues ya nuestro Dios no tiene más remedio, ¿no? Fíjense, nuestro Dios, dice Hechos capítulo 17, cuando Pablo está hablando con aquellos varones, también lo menciona, que dice nuestro Dios. Hechos 17, 26. Voy a leerles el verso 26 del capítulo 17 de Hechos. Dice, y 27. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallase, aunque es cierto, no está lejos de cada uno de nosotros hoy, ¿verdad? Le dice él. Y el linaje no se corta porque nuestro Dios, lo que estamos viendo en el Génesis, es que le dice a Noé que se haga un arca. Ahí vamos a estar en Génesis, para que si se quieren regresar en los capítulos 6 y 7. Entonces, dice Pablo que de un solo linaje, ciertamente sí. ¿De cuál linaje? De Adán y de Eva. Después que pasa todo eso, lo que estamos viendo, cuando él hace el arca y todo esto, vienen los sucesos más, ¿cómo se puede decir? Más específicos de este tema, en el capítulo 7 del Génesis, versos 11, voy a leer al verso 16, pero lo que Pablo les está diciendo ciertamente es esto, que de ese un linaje, del cual es lo que Dios salva en este diluvio, es donde siguen las generaciones, donde sigue la reproducción de ese mismo linaje, no hace otro. Entonces, les dije, 7:11, ¿verdad? Al 16 de Génesis. Dice, le voy a leer. Dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, en aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él en el arca. Y ellos, al parecer se trabó ahí mi hermano Isaías.
y todos Están los a estudiar. animales silvestres según sus especies, y todo como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Entonces, es lo que les comentaba, mis hermanos. Vean cómo es, vienen aquí a Noé, ¿a dónde? Al arca. ¿Por qué? Porque quizás el temor, el pavor, dicen aquellos, los hizo ir, los hizo allegarse ahí. Ciertamente tienen temor, pero el temor de las cosas, mis hermanos, de esos animales era por eso, ese miedo, ¿no? De lo que iba a suceder, porque ellos presienten ese miedo, eso que va a suceder, que a lo mejor no saben, pero tienen miedo y presienten que algo va a suceder. Y dice que nuestro Dios, nosotros vemos que nuestro Dios los trae, ¿no? A ese lugar. Y lo que les comentaba es que nuestro Dios también es el que cierra la puerta ahí. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién va a abrir si Él ya cerró la puerta? Cuando ya todos están ahí, dice que a 17 del mes, ¿qué mes dijimos? En Nisan, ¿verdad? Y en este mismo día entró Noé, muy bien. Entonces, este día, mis hermanos, es cuando entran también los animales. Y nuestro Dios es el que sella, sella esa puerta. Ahora sí que muchos les comentaba que a lo mejor en el dolor de escuchar tal vez la gente gritando afuera, queriendo entrar, por ahí cantaba un canto, no creo, la estudiantina israelita, Noé, déjanos entrar, vamos a creerte, creo, dice el canto, déjanos entrar, porque queremos, ya vimos que sí, ¿no? Que es cierto, pero ya no, según el canto, así lo manifiesta, hablando de esto, pero ya no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque quien selló la puerta fue nuestro Dios. Se acabó el tiempo, se les acabó el momento, ya no hubo más tiempo. Cuando Noé acaba el arca, que era algo muy grande, que según hoy, mis hermanos, las investigaciones dan sobre el monte Ararat, en 1900 decía, 70, un hombre que ve una fotografía en un periódico, ve él como un espacio que podría ser la figura de un barco. Entonces viene él y ve y encuentra tipos de rasgos como de madera embetunada, encuentran unas piedras como de 2,5 metros con un orificio, el orificio pues a lo mejor así de grande, así, en una piedra como de 2 metros, que decían que ese eran como lo que usan los barcos para detenerse, como le llaman a esa parte, el ancla. Esa ancla, pero no encuentran unas, encuentran varias, y que esas eran las tipo anclas que llevaba Noé para varar la embarcación. Entonces, es Turquía, entre los montes, el monte Ararat, ¿no? Por allá, por aquellos, que decía que el arca había reposado en Armenia. Pues esta parte es montañosa, pero en el monte Ararat dice que ahí está esa figura, y este hombre va y encuentra todo eso y dice, pues esta es. Y la medida que me da aquí de 300 codos, 50 codos, 30 codos, tiene un desfase muy pequeño. ¿Con qué? Con la altura de ella, con lo largo y con lo ancho. Entonces dice que esa es. No muchos refuerzan esa credibilidad de que sí es esa el arca, pero aún también, con toda esta parte encuentran como un poco de estiércol de animales, y encuentran un poco de cabello rojizo, lo cual también ellos dicen que da la veracidad. ¿Por qué? Porque obviamente pues estas dos existieron en ese tiempo en el arca, cuando ya en la salida de ella, ¿no? Dice que nuestro Dios se acuerda, en esta razón. Bien, mis hermanos, pues esta es parte pues de todo este suceso, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros
Hoy en día, mis hermanos, ¿quién es nuestro Salvador? Sabemos que Jesucristo, ¿no? Él es como aquella arca, la cual va a recibir a todo aquel que se va a salvar, a todo aquel que le quiere escuchar, porque el desenfreno ya está muy grande también, ya es mucho, según lo que dice Romanos capítulo 2, ¿no? Capítulo 1, déjame verificarlo. ¿Qué, mis hermanos, qué dice? Que hay algo muy feo en el hombre y que es, pues, la no aceptación a Dios y entregarse a sus, ¿qué? A sus desvaríos, ¿no? A sus pecados, a todo esto. Eso es lo que tiene el hombre hoy. Dice, es el capítulo 1 de hermanos, verso 21, que se narra diciendo muchas cosas, muchas situaciones que hoy vive el hombre. Ahora, con Noé, fíjense, dice que es el 17 de, fíjense cómo es que hoy en día el 17 de Nisan para muchos es un día que concuerda con situaciones grandes. El 17 de Nisan, dicen, hermanos, que fue el cruce del Mar Rojo. Acuérdense que el 14 es la fiesta de la Pascua que se celebra. El 15 salen ellos. 16 para el 17 ya están ellos cruzando el Mar Rojo. Eso es lo que dicen. Dicen también, bueno, lo que está, mis hermanos, es que el 17 de Nisan inicia el diluvio, ¿no? Como lo acabamos de ver. Entonces, el 17 de Nisan, ¿qué creen? Que también dicen ellos, dicen muchos, que es la resurrección de Cristo. 14, miércoles, jueves 15, viernes 16 y sábado 17. Bueno, como nosotros lo tenemos a dar concordancia, ¿no? 17 de Nisan. Son que proyecciones grandes de situaciones reales, de hechos pasados reales, bíblicamente, pero ellos lo adjuntan a esta misma fecha, ¿no? Casos grandes en un mismo día. Ahora dice, vamos a concluir, vamos a cerrar este tema, mis hermanos, con 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ciertamente nosotros tenemos un día en el cual va a venir el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué hay con este día? También como en aquel tiempo se ha anunciado la palabra, también como en aquel tiempo se nos ha hablado. Hemos escuchado, hemos puesto atención, hemos buscado al Señor, ya está en la decisión propia de cada uno. Vean lo que vamos a leer ahorita en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Vean cómo nos va a decir. Les voy a leer, a ver, les dije, 1 Tesalonicenses 5, verso 1. Les voy a leer el verso 1 y unos versos hacia abajo, para que veamos cómo nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. En nuestros tiempos, en los tiempos de Noé, ya vimos un poquito de ello. Ahora vamos a ver aquí para nosotros. Dicen, pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquel día no nos sobrecoja como, mis hermanos, es como los días de Noé, ¿verdad? ¿Cómo estaban ellos? Dice la palabra, pues, fiestas entregados unos a otros en el vivir cotidianos, entregados a todas estas cosas. ¿Se les habló la palabra? Sí. ¿Se les anunció? Sí. ¿Dios se lo dio? Sí. ¿Por qué? Porque Él es el grande, Él es el que puede, pero no hace las cosas, mis hermanos, sin antes avisar, sin antes notificar. ¿Para qué? Para que te prepares. Nuestra preparación hoy en día, mis hermanos, es en seguir la palabra de nuestro Dios, como decimos, seguir los mandamientos, las fiestas, seguir a Jesucristo. Él es el buen
pastor, Él es nuestro Salvador, porque los que Dios manda hacia Él, dice que Él no los desecha. ¿Cómo los manda? A través de su Espíritu Santo. Los hace entender que Jesucristo es el Salvador, ¿sí? Y Él es el que les da esa vida. Así que, hermanos, pues, continuamos en este camino, echándole ganas, esforzándonos, animándonos, para que en los días que vengan no nos sobrecojan como aquel día cuando pereció ese mundo, cuando no se aceptó, cuando no se quiso actuar, cuando no se quiso cambiar. Y hoy, mis hermanos, sobrellevemos el nombre de hijos de Dios como Noé, porque Noé dice que sobrellevó el nombre de nuestro Dios, como lo veíamos, y a él lo escogió nuestro Dios para que hiciera todo esto, porque lo halló como justo, lo halló un hombre bueno. Entonces, por eso lo apartó nuestro Dios de todas estas generaciones y lo hizo salvo. Y nosotros hoy, hermanos, luchamos también porque nuestro Dios nos haga salvo, porque nuestro Dios en nosotros vea también que hay esa humillación hacia Él, esa humildad que trabajamos para hacer su voluntad. Que Dios bendiga su palabra a cada uno de ustedes, mis hermanos, y gracias por su atención y paz a vosotros.